Tengan muy buenos días. Este día prácticamente estamos lo que es iniciando lo que es la tutoría número uno de análisis real. Vamos a estar trabajando un poco acerca de la unidad número uno. Son las 8. Vamos a esperar que se conecten algunos estudiantes. Vamos a esperarlos unos 5 minutos para dar inicio a esta tutoría. Vamos a hacer la espera. Vamos a hacer la espera de esos minutos. Vamos a esperar esos minutos, esperando que se conecten. Como mencioné, vamos a esperar unos minutos. Espero que se conecten los demás chicos para dar inicio a lo que es esta tutoría. Vamos a hacer la espera, vamos a hacer la esperita. Eh, Son las 8 en punto, como mencioné. Espero que se conecte. Vamos a hacer la espera de unos 5 a 10 minutos, esperando que se conecte uno de los estudiantes. La sede corresponde a Tepeque. Vamos a estar trabajando lo que es la unidad número uno, que se llama números reales. Es lo que vamos a estar trabajando en la materia de análisis real. Entonces, vamos a hacer la espera.
Bueno, son las 8:06. Vamos a esperar. A las 8:10 vamos a dar inicio. Independientemente no esté ningún estudiante, pero es importante siempre asistir a las tutorías, donde vamos a discutir sobre la unidad número 1. Vamos a estar trabajando algunos ejemplos. Vamos a ver algunas definiciones, como es qué es un cuerpo, qué es un cuerpo ordenado. Vamos a estar trabajando supremo, ínfimo, que es lo que vamos a estar viendo en esta unidad. Es bien importante que asistan a las tutorías y más importante la tutoría número 1 porque se dan indicaciones generales de cómo se va a estar trabajando durante todo el ciclo en esta materia, en análisis real. Las, las tareas, cuánta ponderación van a tener, fechas de tareas, pero eso aparece también en el cronograma de actividades. Y es bien importante que ustedes manejen ese tipo de información, ya que tienen que ir cumpliéndolo con la información que se les va dando. Entonces, mencionarles que es importante que ustedes estén preparados, listos para trabajar en esta materia. Les doy la bienvenida. Yo sé que no sé qué dificultades son las que han habido con respecto a la materia. Yo espero que no, cuando vean este video, ustedes lo puedan desarrollar la clase de la mejor manera. Entonces vamos a esperar quizás 4 minutos más y vamos a dar inicio a la tutoría 1, independientemente no estén ninguno conectado. Hola, buenos días, buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Ya estaba algo preocupado porque no sé si iba a asistir algún estudiante. Muy buenos días. No sé con quién tengo el gusto. Si puede activar su audio, por favor. Hola, buenos días. Sí, mi nombre es Catherine Liduvina. Gusto de saludarla, Catherine. Vamos a dar inicio por el tiempo. Espero que se puedan incorporar. Creo que son tres compañeros que llevan esta materia de análisis real. Entonces, vamos a dar inicio esperando que la tutoría, bueno, la idea es hacerla bastante interactiva, ir discutiendo el material de la unidad número 1, ir aclarando todas las dudas que ustedes puedan. Si algo no queda claro, vamos a siempre tocarlo en tutorías de repaso. Entonces, ya que no están los demás, pero ya está usted aquí presente, vamos a dar inicio. Voy a comenzar a compartir la pantalla. Espero que se pueda compartir. Voy a desactivar la cámara ya ahorita que voy a compartir y vamos a dar inicio a lo que es la tutoría. ¿Va? No sé si se observa, si me puede confirmar si se observa la pantalla, por favor. Sí, ya se puede ver. Ok, va. Vamos a la tutoría número 1 de análisis real. Bueno, antes de empezar a desarrollar la unidad, por ser la primera tutoría, eh, me gustaría, vamos a ver algunas indicaciones generales. Entonces, vamos a empezar. Bueno, mi nombre es Eric Velázquez, soy licenciado en matemática. No sé si ustedes vieron ahí el foro para conocernos. Yo voy a estar de tutor en esta materia, voy a ayudar en lo más que pueda, tanto en tareas como en aclarar dudas en los exámenes. Mi número de celular, ese sí es importante que lo anote. Me gustaría que formáramos un grupo de WhatsApp. Ese es mi número 6170-2380. Ese es el número de WhatsApp que voy a estar usando para trabajar con esta materia. Entonces, yo sé que según las indicaciones que nos dan el coordinador, tenemos que trabajar por medio de correos, por medio de foros. Ustedes ahí hacen consultas, pero a veces es mucho más inmediato en el teléfono. Pero sí les voy a pedir siempre que alguna duda más técnica que ustedes escriban en el foro de las unidades. Ustedes ahí pueden ir preguntando
Este es mi correo, por cualquier cosa es mi correo, eric.velazquez.ues.edu.co. Ese es el correo institucional con el que estoy trabajando. Entonces, espero, no sé si con el grupo de WhatsApp, cómo podemos hacer. Si usted lo puede hacer y agregar a los demás compañeros, no sé si usted conoce a los demás compañeros, si han sido compañeros de usted en otras materias. Licenciado, en mi caso solamente conozco a una. El otro estudiante no sé quién es. Ah, ok, ok. Entonces, quizás vamos a formar el grupo. No sé si le gustaría formarlo usted, el grupo de WhatsApp. Y solo me agrega a mí y de ahí vamos a y agrega a la otra persona que usted conoce, al otro estudiante. Y de ahí vamos a ver, yo me voy a contactar por el correo con el otro compañero para que se agregue. Yo voy a compartir y me pone como administrador. Usted queda como administrador y también me pone a mí para yo poder compartir el link para el otro compañero. No sé si le parece la idea. Sí, está bien, licenciado. Vaya, ok, ahí toma mi número y me agrega al grupo y le pone análisis real Sensuntepec, si es que alcance. Si no, solo le pongo análisis de Sensuntepec para diferenciar. Entonces vamos a algo bien importante. En esta primera tutoría, vamos a definir la hora para las tutorías de repaso. El coordinador ha propuesto un día, que es, como los demás no están, se tienen que acoplar a lo que nosotros, bueno, a lo que usted diga, en esta primera tutoría, el día y la hora. No sé si le parece bien el día, ese es el día propuesto por el coordinador. Ese martes es el martes de la semana B, es decir, el martes antes del sábado que tengamos la tutoría. Entonces, vamos a estar viendo algo de repaso y vamos a ver una introducción para lo que va a venir la tutoría del día sábado. No sé si le parece martes y solo es de definir la hora. No sé qué dice usted. Hola, con respecto a cómo de... Pues en mi caso estaría bien a cualquier hora, pero si puede ser después de las 6, mejor. Después de Ajá, las 6 de la tarde. sí, de hecho tiene que ser después de las 6 de la tarde, porque igual yo antes de las 6 se me hace más complicado. Entonces, ¿está bien el martes? Sí, el martes está bien. Vale, no sé si le parece a las 8 de la noche. Por mí está bien, Vale, licenciado. entonces lo vamos a dejar martes a las 8 p.m. Entonces, para los demás, eso le vamos a informar que la hora de la tutoría de repaso va a ser para el martes, los martes a las 8 p.m. Entonces, así vamos a hacer. Vamos a dejarlo eso, ya está definido. Los demás solo les vamos a dar a conocer que las tutorías de repaso son los martes. De igual manera, siempre quedan grabadas las tutorías y se comparten los links para que ustedes siempre puedan ir repasando. Entonces vamos a hacer eso. Y algo bien importante, las evaluaciones que vamos a tener durante esta materia, durante todo este ciclo. Es bien importante que tengamos en mente las fechas y vayamos pendientes siempre de plataforma. Entonces, vean, hay una tarea uno que tenemos una tarea uno que vale el 10% de la unidad uno. Está para el 28. Esta fecha hay que estar bastante presente en la plataforma, hay que estar pendientes con esa tarea en la publicación porque la fecha de entregas es para el 28. Entonces, yo creo que la próxima semana ya tiene que estar habilitado en plataforma para que ustedes puedan ver la tarea y comenzar a trabajarla. Esa es la primera tarea y vale el 10%. Luego tenemos una tarea 2 que vale el 10% de la unidad 2. Esta está para el 19 de abril. Está para el 19 de abril. Es una tarea de la unidad 2 y tenemos, después de esas dos tareas, vamos a tener el examen que va, según lo que observo acá, se va a evaluar unidad 2 y 3. Bueno, eso es lo que ha puesto las indicaciones, aunque vamos a ver cómo estemos con los tiempos con las unidades. Pero acá en este caso el examen está para el 25, ya está programado para el 25 de abril. Entonces,
es bien importante que veamos viendo esas fechas. En el caso tenemos una tarea 3, está para el 16 de mayo. Y tenemos tarea 4. La tarea 4 está para el 31 de mayo. Y son 5 tareas. La última tarea está en junio, el 14 de junio de la unidad 5. Son 5 unidades las que vamos a estar trabajando y el último examen está para el 20 de junio. Y ahí se estaría terminando. Entonces, la idea es que con estas actividades, con estas evaluaciones, al final ustedes no tengan problemas para obtener la nota mínima para pasar la materia. Entonces, esa es la idea. No sé si hay alguna pregunta en el caso de las evaluaciones. Hasta el momento no, licenciado. Bueno, sí tengo una pregunta. Los Ajá. exámenes, como dicen de que ya van a comenzar a regresar los estudiantes a clase a presencial, los exámenes en nuestro caso serían presencial o virtual. Fíjese que en ese aspecto, según las indicaciones del ministerio, esas son lo que tenemos, ¿verdad? Que va a ser semipresencial. Y como en esta modalidad estamos en semipresencial, entonces ya se puede regresar a la institución. Ahora, por el momento, fíjese que comentarle que de parte de la facultad no nos han mencionado nada cómo se va a trabajar. Y yo eso estoy bastante preocupado porque yo soy de San Salvador y Sensunte está bastante lejos y tampoco conozco. Entonces, no sé si se van a trabajar de manera presencial los exámenes o las tutorías. No sé si a partir de la tercera hay que ir a la sede. Tampoco nos han hecho esa mención. Solo yo escuché un comunicado, pero fue en general de la universidad que según el comunicado se va a trabajar todo el ciclo 1 de manera virtual y ya en el ciclo 2 ya se va a comenzar de esa modalidad porque ya se inició de esa forma. Eso es un comunicado pero a nivel nacional, de la universidad, ¿verdad? No como facultad ni no como a distancia, entonces que es muy diferente la modalidad a la presencial. Entonces, ahí sí creo que quedamos a la espera. Yo les voy a estar informando más adelante, pero sí, si me toca ir a la sede, estoy un poco preocupado por ese hecho de que no conozco. Pero sí, y está bastante retirado. Entonces, vamos a continuar. No sé si le parece, pero sí quedamos a la espera. Sí, está bien. Ajá, vamos a continuar en esta parte. Tenemos ahora sí, ya vamos a iniciar con la unidad 1, solo que voy a dejar de compartir, permítame un momento, porque se me desapareció el icono que me aparece. Bueno, ya tenemos aquí incorporado a otra compañera, ni me había percatado de eso. Gusto de saludarlo, no sé si se puede presentar, por favor. Hola. Hola, mi nombre es Alison de... Hola, gusto de saludarla. Bueno, y ahí les había pasado, mi nombre es Eric Velázquez, soy licenciado en matemática y les voy a estar ayudando en esta materia, voy a estar de tutor en esta materia y ahí les explicaba algunas cosas generales que se encuentran en, en el cronograma, ahí en las orientaciones de la materia. Entonces vamos a iniciar prácticamente el desarrollo de la unidad. Alcancé a ver su plantilla de Power. ¿Cómo? No le escucho, se escucha bastante a lo lejos. Alcancé a ver su plantilla de PowerPoint en la mitad. Ah, ok. Ahorita sí ya está, ok. Sí, porque no me había percatado que ya se había unido. Vamos a la unidad número 1. La unidad se llama números reales. Vamos a estar trabajando en esta unidad por esta ocasión y los contenidos a desarrollar. Vean, hay una introducción que ustedes revisaron el material. Espero que lo hayan leído. Aparecen cuerpos. Vamos a trabajar con la definición de cuerpos y vamos a ver algunos ejemplos de cuerpos. Luego aparece cuerpos ordenados. También vamos a ver la definición y algún ejemplo de cuerpos ordenados. Vamos a trabajar, vean, los intervalos, esto
Son definiciones que ustedes ya conocen, más que todos para definir cuerpos ordenados. Luego tenemos los números reales, que es el 1.5, y por último cuerpos completos. Esto solo vamos a abordar la definición según la agenda que nos ha compartido el coordinador. Entonces vamos a iniciar. Como les mencioné, espero que ustedes hayan leído el material, porque eso es bien importante. Más que todo acá vamos a aclarar todas las dudas que ustedes tengan con respecto al material, y yo igual les voy a ir mostrando definiciones, pero sí pedirles que siempre para las tutorías ustedes ya tengan leído el material. Entonces, en esta ocasión vamos a empezar con una definición bien sencilla. Como la unidad se llama números reales, la primera pregunta que les voy a hacer: ¿qué son los números reales para ustedes? Me gustaría escuchar a las dos. ¿Qué son los números reales? ¿Qué conocen ustedes de los números reales? Ajá. ¿Qué son los números reales? Esa es la primera pregunta. ¿Ustedes qué idea tienen ustedes sobre los números reales? Me gustaría que sea bastante participativo, así que no tengan miedo de hablar, tengan confianza y recuérdense que estamos aprendiendo, no estamos, esa es la idea, aprender y aclarar todas las dudas. Ajá. Los números reales vienen siendo como el conjunto de los números tanto reales como irracionales. Ajá, por ahí así viene la idea. Vamos a ver, ajá, otra opinión. ¿Qué son los números reales? Ven, recuérdense que vamos a definir cuerpos. Espero que ustedes, como les mencioné, hayan leído el material, porque eso es bien importante. Vamos a ver la definición. Vean, los números reales son el conjunto, lo que mencionaba, son el conjunto que incluye los números naturales, enteros, racionales e irracionales. Al final, podemos decir que si ustedes se recuerdan de bachillerato, allá, bueno, de noveno grado, octavo grado, cuando comenzaron a trabajar el álgebra, ustedes definieron los números reales, voy a poner R, que era igual a la unión de los números racionales unido con los números irracionales. Y eso formaba el conjunto de los números reales. Entonces, Q unido a Q' me hacía números irracionales unido a los racionales, me formaba el conjunto de los números reales. Y recuérdense que cómo se clasifican los naturales, luego un conjunto más amplio los enteros, luego de los enteros los racionales, y luego se definían los irracionales. Entonces, esta es la definición que se tiene. Más adelante vamos a ver que los números reales es un cuerpo y es un campo completo, es un campo ordenado. Pero hay que ver algunas definiciones. Vamos a ver, veamos si han leído ustedes el material. Viene la siguiente pregunta, pero como les mencioné, si ustedes no lo han leído, o me gustaría que lo tuvieran a la mano para que ustedes vayan participando. ¿Qué es un cuerpo? Esa es la primera pregunta. Si ustedes se fijan, vamos a iniciar con esa parte, y esa definición es bastante importante. ¿Qué es un cuerpo? ¿A qué le llamamos un cuerpo? Hablando acá en análisis real. Según lo que ustedes observan en el material o han leído, ¿qué es un cuerpo? ¿O qué entienden ustedes por un cuerpo con sus palabras? Ajá, cualquiera de las dos. No tengan miedo, vean. La idea es que estamos aprendiendo. Ajá. Tenía entendido que era un conjunto de números positivos. Un conjunto de números positivos. A ver qué más. Catherine, ¿verdad? Catherine me dijo que se llamaba, ¿verdad? No, soy Alison. Allison y ¿cómo se llama la otra compañera? Allison, lo voy a anotar para estar preguntando. Allison y la otra compañera, ¿cómo se llama? Catherine. Y Catherine, vale. Ajá, Catherine. Ahora sí, así le voy a estar preguntando. Ajá, Catherine, ¿qué piensa usted o qué ha leído acerca de qué es un cuerpo? Ajá, Catherine, no tiene ninguna idea de qué es un cuerpo.
No tengan miedo, si ustedes me dicen no tengo idea. Es como una operación ya haciendo una suma o multiplicación de los números, Ajá, vaya, entonces, de ciertos números que satisfacen ciertas condiciones. ajá, vaya, esa es la definición que aparece en el material. Y no importa, ustedes pueden tener el material y ustedes leerme. Pero ahí tenemos la definición. Esto parte, todo esto lo he agarrado del material. Como les mencioné, vamos a estar aclarando todas las dudas con respecto a eso y vamos a ir viendo algunos ejemplos. La definición formal dice, un cuerpo es un conjunto K con dos operaciones llamadas suma y multiplicación, que satisfacen ciertas condiciones llamadas axiomas de cuerpo. Es decir, para poder decir que, por ejemplo, ¿cómo puedo decir yo? Vaya, tomando como ejemplo. Ya más adelante vamos a definir si sí o no. Si yo tomo los números naturales, pregunta, los números naturales tienen inicio, ¿verdad? Muchos, los números naturales los definen desde 0 hasta más infinito, algo otros los definen desde 1. No toman en cuenta el 0, pero eso es algunos matemáticos, ¿verdad? Entonces vamos a tomarlo desde 0, ese conjunto. Acá sería 0, 1, 2, hasta llegar a más infinito. Le vamos a poner puntos suspensivos. En ese caso, si yo les preguntara a ustedes, este conjunto de los naturales es un cuerpo, ¿qué me responderían ustedes? Vamos a ver, Alison. Alison, ¿qué me respondería? ¿Sí o no? Solo eso es lo que ustedes o dígame, no puedo decir si es un cuerpo aún, porque hace falta definir los axiomas, porque no conozco los axiomas. Entonces, eso es bien importante. Vean. Nuevamente repito, un cuerpo es un conjunto K, puede ser cualquier conjunto. Es un conjunto K con dos operaciones llamadas suma y multiplicación. Es decir, que en ese conjunto vamos a definir dos operaciones, la suma y la multiplicación, y deben saber ciertos axiomas de cuerpo. Entonces, vale, entonces les voy a responder yo a esa pregunta. Para yo poder decir que el conjunto de los naturales es un cuerpo, necesito saber los axiomas de cuerpo, definidos para la suma y para la multiplicación. Entonces, eso es lo siguiente. Vamos a definir los axiomas de cuerpo. No sé si ustedes tienen a la mano el material, ¿va? Los axiomas para la suma. Eso lo voy a colocar ahí. Si ustedes revisan en el material, ahí aparecen los axiomas de adición, es decir, los axiomas para la suma. ¿Cuáles son los axiomas? Son 4. Es decir, para poder decir que los naturales, siguiendo con ese ejemplo, con ese conjunto, es un cuerpo, debe cumplir esos 4 axiomas. Y voy a explicar, vean, el axioma de asociatividad. ¿Qué significa el axioma de asociatividad? Dice, X, si yo tomo 3 elementos cualesquiera del cuerpo, el cuerpo K, por ejemplo acá X, Y, Z son elementos del cuerpo, entonces asociatividad me dice que yo los puedo agrupar y siempre se sigue manteniendo la operación suma, en este caso. Por ejemplo, yo puedo agrupar X más Y más Z es igual a que yo agrupe a Y más Z, esta parte. Eso es lo que me dice la propiedad asociativa. No sé si les queda claro esta propiedad. Este axioma, ¿ven? Es un axioma que debe cumplir todo conjunto para poder definir que sea un cuerpo y debe cumplir estos cuatro axiomas. No sé si les queda claro, Alison y Katherine. No sé si está claro el axioma 1. En mi caso, sí. Vaya, en el caso de conmutatividad no creo que ustedes tengan problema. Vean, en el caso de conmutatividad, tomo dos elementos del conjunto y ¿qué debe cumplirse? Que si yo sumo, por ejemplo, x más y, luego vamos a analizar el de los naturales como les mencioné. Si yo sumo x más y es igual a sumar y más x. Y si ustedes piensan en los naturales, es lo mismo sumar 2 más 3 que 3 más 2. Entonces da el mismo resultado. Si en un caso, Ajá, sí, si sí. en un caso nos pusieran, digamos, un conjunto súper grande, sería necesario hacer muchas pruebas o con 2 o 3 bastaría. Nada, no, vaya. Lo que ustedes buscan, por ejemplo, vaya. Si les ponen un conjunto, por ejemplo, los números reales,
ya vamos a ver algunos ejemplos de cómo saber si es un cuerpo. Ya van a ver, ustedes deben de probar siempre estas 4 para la suma y deben cumplirse siempre. Lo que uno hace es, para saber si no es un cuerpo, es buscar una de estas propiedades que no lo cumple. Con una que no cumpla, entonces yo puedo decir que no es un cuerpo. Entonces, si cumple las 4, no se puede hacer para muchos. Ustedes agarran un ejemplo y ustedes van a ver que siempre se va a cumplir. Entonces, ustedes están buscando como un contraejemplo de la propiedad para que no se cumpla. Entonces, no es necesario. Si ustedes solo prueban, por ejemplo, para los números naturales, siempre se va a cumplir si ustedes toman 2 elementos cualesquiera y es necesario solo con uno basta. Luego veamos el axioma 3. Dice el elemento neutro. ¿Quién es el elemento neutro? Ajá, no sé si hay preguntas, Alison o Catherine. Licenciado, en el caso de que se vayan cumpliendo varias de las propiedades que están en ese momento, suponiendo que nosotros estemos viendo un ejemplo, se estén probando todas, en el caso de que se llegue a una en que no, ya sería que ya no es, pero en ese caso se tendrían que ir probando tanto las de la suma como las de la multiplicación, Sí, o habría correcto. cierta... No, correcto, ya, hay que probar las dos, por eso ya vamos a pasar a las multiplicaciones. Ajá, ya. pero sí, hay que probar los axiomas de adición y los axiomas de multiplicación. Por ejemplo, acá les mencionaba, el del elemento neutro es a cualquier elemento del cuerpo. Vean, el 0 debe pertenecer, significa que si yo le sumo cualquier elemento al cuerpo 0 a cualquier elemento, siempre me va a dar el mismo elemento. Ese es el elemento neutro, que es llamado, vean, si tomábamos los naturales desde 1, inmediatamente esta propiedad ya no la cumplía. Ya no, yo, por ejemplo, lo que les dije anteriormente, si los naturales empiezan desde 1, ya el elemento neutro no existe en los naturales. Entonces ya no puede ser un cuerpo. Si comienza desde 1, ya vamos a ir analizando las demás. Luego, bueno, creo que no haya problemas en esto. Luego, el axioma 4 es simétrico. ¿Qué significa que sea simétrico? Que dice que todo elemento X que pertenezca acá, es decir, al cuerpo, que voy a definir al conjunto, posee otro elemento que al sumarlo me tiene que dar el elemento neutro, que es 0. Entonces, eso es lo que me dice el axioma de cuerpo, el axioma de la adición, el número 4. Es decir, que tengo que ser capaz de encontrar otro elemento que esté en el conjunto, ya que al sumarlos me debe dar 0. Y luego tenemos no sé si hay preguntas en estos axiomas, los axiomas de suma. Bueno, no sé si hay preguntas. Luego tenemos los axiomas de multiplicación, es lo que mencionaba anteriormente. Tenemos los axiomas de multiplicación. Vean, aquí es A, ahí en el material igual hay un error. Ahí aparece M, eso es A. Vean, debe cumplir asociatividad. La asociatividad en el producto es similar a lo de la suma. Yo creo que acá no creo que tengan problemas. Asociatividad. La manera de agrupar el producto de 3 elementos del conjunto es igual. Eso no afecta. Igual conmutatividad tampoco afecta. Es lo mismo multiplicar. Acá tomo 2 elementos del conjunto. X por Y es igual a Y por X. Elementos en general. El elemento neutro acá en el producto es el 1. Ustedes saben que multiplicar siempre por 1 me da el mismo elemento. En este caso, en el elemento del conjunto. Para cualquier X que pertenezca al conjunto. Y luego tenemos la propiedad 4, el axioma 4, que es el inverso multiplicativo. Entonces, fíjense acá que el inverso multiplicativo, esto es bien importante. El inverso, para los elementos se debe buscar siempre el inverso multiplicativo para elementos del conjunto diferentes de 0. Esa propiedad es bastante importante. Se debe probar, como menciono, el inverso multiplicativo se debe buscar para elementos diferentes de 0. Ese elemento no puede ser 0, porque si es 0, entonces no va a tener inverso multiplicativo. Por eso se toma X diferente de 0. Entonces, al multiplicar el elemento por su inverso, siempre me tiene que dar el elemento neutro, que es 1. Entonces, para poder decir
que un conjunto es un cuerpo, debe cumplir estos 8 axiomas, 4 para la suma y 4 para la multiplicación. Si los cumple todos, entonces yo puedo asegurar que este es un cuerpo. No sé si hay preguntas, dudas con estas definiciones de cuerpo. Ajá, no sé si tienen alguna duda. Licenciado, una pregunta. Ajá. Si hay un problema definido en el que nosotros tenemos que encontrar y probar cada uno de esos axiomas, suponiendo que lleguemos al momento en el que tenemos que utilizar ese último, que es el inverso multiplicativo, ¿cómo se encontraría? Vaya, por ejemplo, vaya, ya vamos a ver el ejemplo, ahorita vaya, para contestar esa pregunta en este ejemplo ya va a ver que ahí se la vamos a responder. Vamos a ver, bueno, voy a explicar este axioma y allí voy a tener presente esa pregunta y en el ejemplo se la voy a explicar. Este axioma de cuerpo, vean, al final, vaya, ahí voy a estar pendiente con esa pregunta. ¿Cómo encontrar el inverso multiplicativo? Pero vean, un cuerpo, bueno, las definiciones de los axiomas de suma y resta se concluye, si ustedes pueden ver, se relacionan la suma y la multiplicación por medio del axioma de distributividad. Y esa es otra propiedad. Es decir, si un cuerpo cumple los 4 de suma y las 4 de multiplicación, va a cumplir el axioma de distributividad. ¿Qué significa eso? Que yo puedo distribuir, por ejemplo, acá tomo 3 elementos que pertenezcan al conjunto. Entonces, estoy multiplicando, este x está multiplicando la suma de esos dos elementos. Entonces yo puedo distribuir x, multiplicarlo por y a x multiplicarlo por z. Eso es lo que me dice esta propiedad, este axioma. Es decir, si un cuerpo cumple las 4 de la suma y las 4 de la multiplicación, yo siempre va a cumplir el axioma de distributividad. Y lo mismo dice que sucede, lo mismo sucede en conmutatividad. Si estoy sumando estas dos y multiplico por z, esa es distributividad. No sé si hay preguntas en este axioma. Luego me voy a meter al ejemplo y ahí voy a contestar a la pregunta que usted me hizo. Ajá, ¿preguntas? No, hasta ahí no hay problema. Vale, ok, vamos a pasar al ejemplo. Vamos a ejemplos y aquí vamos a ir contestando. Vale. Yo les puse como ejemplo el conjunto de los números naturales. Ahora la pregunta ¿es los números naturales un cuerpo? Para yo poder decir, o para yo definir que esto es un cuerpo, yo debo de verificar que se cumplen las 8 propiedades. Si una de ellas falla, entonces ya no es un cuerpo. Entonces, en la pregunta, ¿funcionan todos los axiomas para la suma y la multiplicación tradicionales? Veamos. Vamos a definir a n y lo vamos a definir. Vamos a ir probando las propiedades y van a ver que esto es evidente. Vamos a tomar los naturales desde 0, porque si tomamos desde 1, ya les mencioné, hay una propiedad que ya falla y inmediatamente esto ya no sería un cuerpo. Pero vamos a ver. Si ustedes se fijan acá, los números naturales, vamos a definirlos desde 0, 1, hasta más infinito, ¿verdad? Serían esos elementos. Y la pregunta ¿es los naturales un cuerpo? Para que sea un cuerpo debe de cumplir la propiedad número 1, que es asociatividad. Entonces, si yo tomo 3 elementos del conjunto de los naturales, por ejemplo, un ejemplo sencillo. Si yo tomo, por ejemplo, el primero, 1 más 3 más 2. Esa es asociatividad. Esto es igual a que yo sume, por ejemplo, bueno, acá voy a eliminar eso. Esto es nada más un ejemplo para la asociatividad. Es lo mismo que yo sume 1 y agrupe a 3 más 2. Vale. Pregunto, ¿eso es igual, sí o no? Hagan ustedes ahí. Es igual que yo agrupe, por ejemplo, que sume 1 más 3 y luego más 2 y luego sume primero 3 más 2 y luego le sume 1. ¿Se sigue cumpliendo esa igualdad? Sí.
Ajá, en ese caso se cumple. Si ustedes toman tres números cualesquiera, de los números naturales siempre se va a cumplir. Entonces, ahí estaría asociatividad. Veamos si yo tomo... Licenciada, una pregunta. Ajá. De un conjunto de números se puede hacer siempre lo que usted acaba de hacer. O sea, se puede tomar cualquier número Vaya, lo y que yo le hacer la está... prueba. Vaya, si es una prueba, vaya, este es un ejemplo, ¿verdad? Pero si ya es la prueba, ustedes van a definir, vaya, voy a tomar a A en general, a B y a C que pertenezcan a los números naturales. Entonces vienen ustedes y me dicen esto. Me dicen, si yo sumo A, es decir, como estar haciendo la definición, estar ocupando la definición, pero le estoy restringiendo que A, B y C pertenecen a N. Es decir, son números naturales. Entonces, siempre se va a cumplir que A, por ejemplo, A, ustedes hacen esto, lo en general, A más B, agrupa, y esto va a ser, bueno, más C, tiene que ser igual a que yo esté sumando, debe de ser igual a que yo esté sumando esto. Perdón, aquí no es paréntesis. Esto ya sería la prueba de esa propiedad. Que yo esté sumando acá a A y esté agrupando a B más C. Entonces, esta igualdad, ¿cómo puedo decir que es igual? Entonces, ustedes parten de acá, de esta igualdad, y tienen que llegar a esta igualdad. Entonces, A más B, ¿a qué va a ser igual? A más B, de sumo C. Es decir, siempre se hace primero lo de paréntesis, pero al final me va a quedar A más B más C. Y en lo otro va a quedar A más B más C. Es decir, queda lo mismo. Entonces queda el mismo resultado. Ya eso sería una prueba formal. Ya. No sé si aclaro esa duda ahí. Sí. Ajá, vaya. Vamos. ¿Por qué lo estoy haciendo con un ejemplo así? Porque como andamos buscando si una de ellas no se cumple. Porque al decir que una de ellas no se cumple, entonces ya inmediatamente allí sí encontré un contraejemplo y puedo decir que no es un cuerpo. Por ejemplo, la propiedad 2, conmutativa. En la propiedad 2, que sea conmutativa, ustedes saben que es conmutativo. Si yo tomo dos números cualesquiera, lo voy a hacer como un ejemplo, no voy a tomar dos números en general, pero si tomo, por ejemplo, 3 más 5, va a ser igual a que yo esté sumando 5 más 3. Esa propiedad se cumple en los números naturales. A 5 más 3. Es decir, ese nada más es un ejemplo, como les menciono, no es en general. En general tendría que tomar A y B que pertenezcan a las naturales, tal que se debe cumplir que A más B debe ser igual a B más C. Entonces, ustedes saben que eso es por propiedades naturales, se cumple, que es una propiedad conmutativa. Entonces, ahí estaría. Ahora veamos, el número 4 es el elemento neutro. La 3, el elemento neutro. El elemento neutro es el 0, ¿verdad? Como les mencioné, si el 0, por ejemplo acá el 0, este es el elemento neutro. Si el 0 no estuviera es decir, yo defino los naturales desde 1 hasta más infinito, entonces yo inmediatamente digo, los naturales no es un cuerpo. Pero como lo hemos definido desde el 0, entonces ahí está el neutro. Ahora veamos la 4. ¿Qué me dice la 4? Es buscar el simétrico. Y veamos acá. Y allí puede ir aclarando la duda que usted me hacía. Por ejemplo, acá estoy probando las de la suma. Por ejemplo, ¿quién sería el simétrico de 5? Es decir, recuérdense que la propiedad de simétrico me dice que si yo tomo x, le debo sumar su inverso o le debo sumar a su simétrico que me debe dar igual al elemento neutro que es 0. Entonces, ven, y esta propiedad falla acá. Si ustedes se fijan, yo tomo por ejemplo 5. ¿Por cuánto tengo que sumar para que eso sea igual a 0? Ajá. ¿Por cuánto tengo que sumar a 5 para que el resultado sea 0? Menos. Ajá, por menos 5. Pero ¿qué sucede? Menos 5 no pertenece a los naturales. Entonces,
como menos 5 no pertenece a los naturales, ¿qué significa? Que los naturales no es un cuerpo definido como lo tenemos. Entonces, y allí voy a hacer también, voy a aclarar la duda que usted me decía. ¿Qué pasaría? Digamos, suponiendo que estoy analizando, bueno, más adelante vamos a analizar el siguiente ejemplo, los enteros. Y quiero que ustedes vayan verificando. En este caso, por ejemplo, si yo les dijera, prueben la propiedad número 4 de la multiplicación, que es para este número entero, a ver si falla o no. Vaya, por ejemplo, la 4 de la multiplicación, eso lo voy a hacer acá, solo para responder a la pregunta que usted me hizo. ¿Quién sería? Vaya, como voy a tomar el elemento neutro para la multiplicación, sería el 1, ¿verdad? Aquí lo voy a poner. Sería 1, el elemento neutro para la multiplicación. Ese sería el elemento neutro. Ahora, en la propiedad 4 que yo he definido acá, me dice que debo multiplicar un x por su inverso, aquí voy a poner como asterisco, por su inverso, y eso me tiene que dar el elemento neutro. ¿Y quién es el elemento neutro? 1. Entonces, ¿cómo busco el elemento neutro? Por ejemplo, si yo tomo otra vez 5, ¿por quién lo debo de multiplicar a 5 para que me dé 1? ¿Ven? Y esta propiedad también falla en los naturales. Si ustedes se fijan, tiene que ser por un quinto, y ese es el inverso, y así es como lo encuentro. Un quinto, vean, si multiplico 5 por un quinto me da 1, pero el detalle está que un quinto no pertenece a los naturales. Entonces, ¿qué significa? Que falla también la propiedad 4 de la multiplicación. No sé si ahí le aclaro su duda, porque usted me decía cómo encontrarlo, pero es multiplicar un número al elemento que yo tengo, me tiene que dar 1, pero ese número debe de pertenecer al conjunto. No sé si le aclaro la duda. Catherine o Alison, no Sí, sé. sí, Ajá, vale. sí me la Vale. aclaro. Vale, ok, vamos a... Vale, aquí les puse, está todo manchado, pero en conclusión, el axioma que falla es el de simetría, es decir, que no puedo encontrar un simétrico, también falla el multiplicativo, el inverso, no lo puedo encontrar. Entonces veamos el conjunto más amplio. Y acá sí quiero que ustedes vayan, ya que les expliqué el ejemplo 1, quiero que ustedes vayan probando, vayan haciéndolo en su cuaderno si el conjunto de los enteros es un cuerpo. Veamos. Hay que probar las 4, pero hay que hacerlo con ejemplos para que ustedes no vayan haciendo la prueba formal. Hay que ir haciendo ejemplos y ustedes vayan viendo si hay un contraejemplo en cada una de las propiedades. Entonces, probemos si el conjunto de los enteros es un cuerpo. Vayan pensándolo y les voy a ir diciendo si la propiedad asociativa se cumple, si se cumple la propiedad conmutativa, estoy hablando para la suma, se cumple el elemento neutro, es simetría. Luego para multiplicación si se cumple asociatividad, conmutatividad, el elemento neutro y el inverso multiplicativo. Bueno, espero que lo vayan haciendo en su cuaderno. Que vayan ustedes ahí viendo a ver si alguna de las propiedades que mencioné falla. Vamos a ver, la propiedad asociativa se cumple en los enteros. Vamos a ver, Catherine, ¿se cumple la propiedad asociativa? La propiedad número 1, que es la propiedad asociativa. ¿Se cumple? ¿Sí o no? Ajá, la propiedad, esta se cumple. Vean, tomo 3 números cualesquiera, es similar a lo de los naturales. Esta se cumple, recuérdense que los enteros incluyen a los naturales. La propiedad número 1, asociatividad, se cumple. Veamos la propiedad número 2, que es conmutativa. Veamos si se cumple. Vamos a ver, Alison o Catherine, ¿se cumple la propiedad 2, que es conmutativa? Se cumple, solo se altera el orden de los Ajá, eso siempre, porque es un conjunto ordenado. Y la número 3, que es el elemento neutro, también se cumple. Ahí tenemos
Ajá, tenemos el 0, también se cumple. ¿Y la número 4? También se cumpla porque tenemos También se cumple. Ajá, correcto. Vaya, ahora vamos con las de la multiplicación. ¿Se cumple la número 1, la asociativa? sí se cumple. Ajá, correcto. Esta sí se cumple. La número 2, para la multiplicación estamos. Conmutatividad, correcto, se va a cumplir. También. Ajá, vaya, vayan verificando. Por ejemplo, que, bueno, ahí se va a cumplir. Pues, si multiplico un negativo por un positivo y luego un positivo por un negativo, siempre se va a cumplir. El elemento identidad o el elemento neutro es el 1. Ahora veamos la número 4. El inverso multiplicativo. ¿Se cumple la última? Ajá, esa no se cumple. Correcto, correcto. Porque los enteros no incluyen las fracciones. Y ese es el detalle. Si ustedes pueden ver, si la pregunta fuera, la pregunta ¿es los enteros un cuerpo? No. ¿Por qué no es un cuerpo? Porque no se cumple la propiedad número 4 de la multiplicación, el axioma 4, que me dice que debo de ser capaz de encontrar el inverso multiplicativo. Y es el ejemplo que les daba, ¿verdad? Que si tomábamos, por ejemplo, ustedes escriben un contraejemplo para ya justificar que los enteros no es un cuerpo. Entonces, por ejemplo, tomo el 6. ¿Por qué no debo multiplicar para que me dé el elemento identidad? Por 1 sobre 6. Ajá. Entonces, eso no es cierto. O sea, sí es cierto que es igual a 1, pero esto no pertenece a los enteros. Entonces, por esa razón, podemos decir que ese no es un cuerpo. Vale. Veamos ahora un ejemplo de un cuerpo. Y ese sí aparece ahí en el material. Y veamos el ejemplo 1. No sé si ustedes entienden o han visto este conjunto. Es el conjunto de los enteros módulo 2. No sé si ustedes ya habían visto este conjunto. Eso se lee los enteros módulo 2, que tiene dos elementos nada más, el 0 y el 1. ¿Es un cuerpo? Acá me está afirmando que es un cuerpo, solo es de verificar si se cumplen todas las propiedades. Ajá. Si ustedes observan en el ejemplo, vaya, la primera pregunta es, ¿ustedes tienen claro de qué conjunto estoy hablando? ¿Ya habían escuchado el conjunto de los enteros módulo 2? Y acá dice que es igual a 0 y a 1. Esos son los elementos del conjunto. ¿O no habían escuchado hablar de este conjunto? Vamos a ver, Catherine. En mi caso, no. ¿Entiende que de qué conjunto estoy hablando o no? Sí, entiendo que es un conjunto solamente que está compuesto de 0 y 1, hasta ahí, pero no sabía cómo Ok, se vaya. leía en sí. Ajá, vaya. Si yo les pongo esto, Z, solo para ir aclarando, espero que con eso les quede claro de qué conjunto estoy hablando. Si les pongo Z cuarta, ¿qué elementos tiene Z cuarta? Que se lee los enteros módulo 4. ¿Qué elementos tendría? Para ver si ustedes tienen idea. Ajá, 0. Ajá, 0. 1, 2 y 3 sería. Ajá, 1, 2 y 3. Ajá, vaya. Pero, ¿cómo se interpreta? ¿Ven? Pues se interpreta de la siguiente manera. ¿Ven? Estos son los restos, vean, estos elementos que aparecen en el conjunto son los restos de dividir cualquier entero en el primer caso, entre 2. Cualquier entero entre 2. Ese es el conjunto. Y acá, por ejemplo, es dividir, son los restos que quedan al dividir cualquier entero entre 4. Por eso aparece 0, 1, 2 y 3. Porque al hacer la división de cualquier entero entre 4, yo puedo tener restos 0, 1, 2 o 3. Entonces, por ejemplo, en el que estamos trabajando, que es Z módulo 2, que tiene solo 0 y 1 como elementos. Por ejemplo, si yo divido 10 entre 2, es 0.
Si divido 11 entre 2, es 1. Entonces, estos elementos son los restos de dividir un entero entre 2. No sé si ahora sí ya queda más claro. Sí, ahora sí. Ok, vale, vamos. Entonces, la pregunta es, ¿qué es un cuerpo? ¿Verdad? Entonces, si ustedes se fijan, esto aparece en el material. Yo voy a ir explicando acá con unos detallitos. Aparece en el material. Entonces, en el material, vean, aparece lo de la suma. ¿Cómo se define? Recuérdense que siempre hay que probar todas las propiedades, que los axiomas, que serían los 4 axiomas de la suma y los 4 axiomas de la multiplicación. En este caso tenemos a dos elementos y definimos la suma. A mí me gusta hacer estas tablitas, esto ayuda bastante para ir explicando e ir entendiendo. Por ejemplo, como yo solo tengo dos elementos, 0 y 1, por ejemplo, si yo sumo 0 más 0, esto es 0, es esto que está acá. Por ejemplo, sumo 0 más 1, esto es 1. Si yo sumo 1 más 0, esto es 1. Si sumo 1 más 1, esto es 0. Entonces, como acá solo tenemos dos elementos, es bien sencillo. Por ejemplo, acá no tenemos como los enteros cuando estábamos probando asociatividad, que había que hacer en general. Acá solo tiene dos elementos. ¿Cómo puedo probar la propiedad 1 para la suma? Ajá. Bien. Como solo tengo dos elementos, por ejemplo, yo puedo decir, esta es una agrupación. Si yo sumo 0 más 1 más 0, esto es igual a que yo esté sumando, vean, voy a poner 0 más 1 más 0. ¿Se cumple esa igualdad? Ese es un ejemplo, ¿verdad?, para la asociatividad. Si yo sumo 0 más 1 más 0, es igual a sumar 0 más 1 más 0. Podemos verificar en la tablita, ¿verdad? Acá recuérdense que primero se suma los paréntesis, 0 más 1 más 0, 1 más 0 es 1. Acá me quedaría, por ejemplo, si ya lo hago, aquí quedaría 1 y al final quedaría 0 más 1. Esto 0 más 1 daría 1, ¿verdad? 0 más 1 daría 1. Entonces el resultado sería igual a 1. En el otro caso, tendríamos que 0 más 1 también es 1, más 0, eso sigue siendo 1. Entonces se sigue cumpliendo. Si ustedes se fijan, se cumple la propiedad asociativa. ¿Y cómo lo puedo probar en general? Yo puedo decir, tomando tres elementos A, B y C que pertenezcan a los enteros módulo 2, los únicos valores que pueden tomar A, B, C y D son 0 y 1, nada más. Entonces, y ustedes ya la hacen la pruebita en general, que es similar a lo que hicimos en los naturales. Entonces, no sé si hay preguntas con esta propiedad. Y la conmutatividad, veamos, si se cumple la número 2, que esto lo voy a hacer acá. La conmutatividad se cumple. Ajá, Alison. O Catherine, no sé. Vean, en la conmutatividad se va a cumplir. Por ejemplo, si yo, ajá, se cumple, porque si yo tomo 0 por 1, perdón, 0 por 1, se cumple, porque 0 por 1 es 1, pero 1 por 0 es 1 también. Entonces se cumple. Entonces no fallaría esa propiedad. Entonces esta se cumple. Veamos la propiedad, el elemento neutro se cumple, ¿verdad? Que sería el 0. Siempre que sume cualquier elemento más 0, siempre me va a dar el mismo. Entonces la 3 se cumple y no habría ningún problema. La número 4, que sería el inverso. Acá sí, ¿quién sería? Perdón, el simétrico. Para la suma estamos. ¿Quién sería el simétrico en la número 4? Bien, y eso es bastante interesante. Porque acá me dice, por ejemplo, si yo tomo 1, ¿quién sería al sumarle a 1? ¿Por cuánto debo sumarle? Para que me dé 0. Ajá. ¿Quién sería el simétrico? Estamos en la suma, no sé. Alison o Katherine, ¿por cuánto tengo que sumar 1 para que el resultado sea igual a 0? Tendría que ser -1, pero -1 no está en el conjunto. Ajá. En ese caso, entonces, ya no sería.
Ya Ajá, no cumpliría por- con el axioma. ajá, va, pero vean la tablita, porque ustedes están pensando siempre, por eso es como tienen que ver los conjuntos. Ustedes están pensando siempre en el ejemplo anterior, que debo de buscar el negativo para poder sumarlo, pero acá tengo la tabla. 1 más 1, ¿cuánto es? 0. ¿Por qué 1 más 1 es 0? Acá tengo que sumarlo por 1 para que ese resultado sea 0. Y allí encuentro el simétrico. ¿Por qué puedo decir que es simétrico? Porque como, recuérdense el conjunto que estoy trabajando. Si yo sumo normal, 1 más 1 es 2. Pero 2, ¿qué resto me deja? 0. Porque 2 entre 2 es 0. Entonces, por eso, el simétrico de 1 es 1, es el mismo. Y lo mismo sucedería si yo tomo al 0, al otro elemento. Y en ese caso es bien Y sencillo. así Ajá, estamos trabajando puestos. ajá, correcto, correcto. Pero yo ando, no es que ando buscando el opuesto, sino que ando buscando un número, y eso es lo que ustedes tienen que tener la idea. Un número que al multiplicarlo por el elemento del conjunto, me debe dar igual, sumarlo, perdón, me debe dar igual a 0. Entonces, no necesariamente el opuesto. Ya, por cómo está definido el conjunto. Entonces depende del conjunto. No sé si captan la idea. Por ejemplo, por ejemplo acá el 0, ¿verdad? El 0, ¿quién sería su simétrico? 0. ¿Por qué? Porque 0 más 0 es igual a 0. Entonces, al 0 le he encontrado un simétrico. Eso es para la suma. Ahora veamos para la multiplicación. ¿Qué sucede en la multiplicación? Desde ya les digo, la 1 siempre la va a cumplir. La 2 creo que no habría problemas. En la número 2, esta la va a cumplir. En la 3, que es el elemento de identidad, ahí está el 1. Ahora, veamos en la 4, donde puede dar problemas, el inverso multiplicativo. ¿Qué sucede en la número 4? Si ustedes se fijan, por ejemplo, los elementos que yo tengo son 1 y 0. Por ejemplo, ¿quién sería el inverso multiplicativo de 1? Sería Ajá. Recuerden que estamos multiplicando, estamos en la multiplicación. Si yo multiplico 1 por 0, ¿cuánto da? 0. Y tiene que darme esto igual a 1. ¿Quién sería el inverso multiplicativo de 1? Ajá. pero según la tablita puede ser, pero Ven acá. ¿Cuál es el número que al multiplicarlo por 1 me da 1? Si ustedes se fijan en la tablita, cero. 1. No, Es vean. cero. Ah. 1 por este 1, ¿cuánto da de resultado? Este 1 de acá. Entonces, el inverso multiplicativo, ¿quién es? 1. Porque 1 por 1 es igual a 1. Ahora, ustedes me pueden decir, vaya, ya encontré el inverso multiplicativo de 1. Ahora, ¿quién es el inverso multiplicativo de 0? Ajá. Según la tablita, según las operaciones, ¿tiene inverso multiplicativo 0? ¿O será que Sería cero. entonces, ajá, si yo multiplico 0 por 0, el detalle está que acá me tiene que dar 1? Ese es el detalle. Recuérdense que me tiene que dar el elemento neutro, el elemento de identidad para la multiplicación. Entonces, hay un número en este conjunto que al multiplicarlo por 0 sea igual a 1. ¿Sí o no? Ajá. O no tienen claro esa parte, vean. Ustedes no tengan miedo, ustedes díganme, en ese caso no existe, vean. Si yo hago cualquier multiplicación por 0, siempre me va a dar 0. Entonces, ¿qué sucede si no existe el inverso multiplicativo para 0 si es un elemento de los enteros módulo 2? Entonces, acá para ponerlos en contexto, vean, voy a regresar
a la definición de las multiplicaciones y yo les dije tengan en cuenta esto. Voy a retroceder acá y vean acá esto que les encerré, que los elementos del cuerpo o del conjunto deben ser diferentes de 0. Entonces, nada más, el 0 es el único que no va a tener inverso multiplicativo. Por eso es lo que les dije. Entonces este conjunto que estamos analizando, a pesar de que el 0 no tenga inverso multiplicativo, ¿por qué? Por definición de la propiedad, el 0 no se le debe buscar inverso multiplicativo. Entonces, esto no se debe hacer. Solo les hice para ver si ustedes recordaban esa parte que yo les mencioné. Entonces, ahí están las propiedades. Se cumplen las 4 propiedades para este conjunto. No sé si tienen dudas en este ejemplo. ¿Preguntas? ¿Todo claro? O no sé, ¿cómo están? Alison, Catherine, ¿todo claro? Yo en la tablita tengo dudas todavía. Ajá, No ¿en sé qué cómo parte? hizo vaya, es que los números, no sé cómo hizo en el momento de colocar la tabla, cómo hizo para distribuirlo. Ah, vaya, en la tabla, ¿cómo se construye la tabla? Vaya. Primero voy a colocar 0 y 1 en esta fila, ¿verdad? Estoy sumando. Luego en la otra fila 0 y 1. Y luego multipliqué, vaya. Este con este, 0 por 0 me da este 0. Luego, este 0 por 1, perdón, aquí es suma. 0 más 1 me da este 1 de acá. Y ya construí estos valores, estos dos. El de abajo sumé este 1 por este 0. 1 más 0 es este 1 que está acá. Luego 1 más 1 es 2, pero como 2 al dividirlo entre 2 es resto 0. Entonces, por eso me queda este 0 de acá, que es 1 más 1. Esa es la primera tabla. La segunda tabla se hace igual. Acá solo que estoy utilizando la multiplicación. Acá sería 0 más 0 y 1, 0 y 1. Y acá multiplico 0 por 0, este por este, me da este 0 de acá. Este. Luego va 0 por 1, es este 0 de acá. Y luego por último va 1 por 0, ven, este 1 multiplicado por este 0 es 0, es este de acá. Luego 1 por 1 es 1, es este último. No sé si ahora sí queda clara la tabla. No sé, Sí, ahí queda bastante. Ahorita si la ven, cualquiera que la vea ahorita, yo sé que no va a entenderlo, pero espero que hayan entendido la explicación como le fui manchando. Vamos a continuar. Veamos qué es un cuerpo ordenado. Vamos a meternos a la definición de un directo. ¿Qué es un cuerpo ordenado? Si ustedes revisan en el material, dice que un cuerpo ordenado es un cuerpo K en el que destaca un subconjunto P, subconjunto del cuerpo K, llamado el conjunto de los elementos positivos de K, y tal que cumple las siguientes condiciones. 1. La suma y el producto de dos números positivos es positiva. Es decir, siempre que yo tome elementos de números positivos, me va a dar otro positivo. Multiplico, me va a dar otro positivo. Y la otra propiedad es que si yo tomo un elemento cualquiera del cuerpo K, va a tener las siguientes condiciones. Es igual a 0, va a pertenecer a P cuando sea positivo, o le agrego el signo menos cuando sea negativo y siempre va a pertenecer a P. Entonces, este es un cuerpo ordenado, ¿va? ¿Cómo puedo yo ver más fácil esta definición? Ahí aparece, si ustedes revisaron la introducción de la unidad, aparece creo que triconomía. Una propiedad que se llama, permítame, triconomía parece, o tricotomía, algo así. Pero es la relación de orden al final, la que conocemos usualmente. Entonces, ¿cómo puedo yo saber si un cuerpo es ordenado? Como acá en este caso, esta es la definición formal que yo tengo. Entonces, ¿cómo lo puedo entender? Pues nada más, ¿cómo puedo yo definirlo con mis propias palabras y entender que un cuerpo está ordenado? Pues es bien sencillo, ¿verdad? Esto que está acá, yo puedo decir que es ordenado si yo tomo, por ejemplo, un X que pertenezca al cuerpo
Bien. Y tomo un Y que pertenezca al cuerpo K. Bien. Eso es Y pertenece al cuerpo K. Entonces, según las relaciones de orden que nosotros conocemos, se deben cumplir las siguientes. Que X es mayor que Y ese es un conjunto ordenado, ¿verdad? Que X es mayor que X es menor que Y, o que X es igual a Y. Bien, siempre que se cumplan estas relaciones, X es igual, acá es igual. Ese es más fácil para ver, estas definiciones es más fácil para ver un cuerpo ordenado. Pues para tener la idea de a lo que se refiere la definición de cuerpo ordenado. X es igual a Y. Entonces, esto me está diciendo en pocas palabras esta definición. Porque acá tomo un conjunto, vean, debe existir un subconjunto K, es decir, del cuerpo K yo puedo definir un conjunto positivo y uno negativo. Y ese conjunto positivo debe ser su conjunto del cuerpo. Y si yo siempre que haga la operación suma y resta de dos elementos de ellos, va a ser positiva. Ahora, y la otra proposición, la otra condición es que si yo tomo un elemento cualquiera, va a ser cero, va a ser positivo en pocas palabras o negativo. Eso es lo que me están diciendo. Entonces, en pocas palabras están viendo las relaciones de orden. No sé si tienen preguntas en esta definición. ¿Preguntas? ¿Dudas? Entonces vamos a continuar. No duden, si ustedes tienen preguntas, no duden. Vamos a ver el ejemplo 2. Este ejemplo es un ejemplo, está hablando de los números racionales. Si yo les preguntara a ustedes, el conjunto de los racionales es un cuerpo, bueno, acá ya dice que es un cuerpo. Pero si por ejemplo como ejercicio estuviera que este es un cuerpo, bueno, aquí le voy a poner un cuerpo. La respuesta es que cumple todas las propiedades. Y si ustedes se fijaron, llegamos hasta los enteros. Los enteros, lo que pasaba es que el inverso multiplicativo, allí fallaba la propiedad del inverso multiplicativo. Entonces, en los racionales sí ya podemos decir que este es un cuerpo, porque se van a cumplir todas las propiedades. Entonces, acá nada más está definiendo al conjunto de los naturales, perdón, de los racionales, como un conjunto ordenado. ¿Y cómo se define? Vean, ¿cómo han definido al cuerpo como conjunto ordenado? Pues se toma, vean, por la definición, debe existir un conjunto P que sea subconjunto de los racionales. Entonces, ¿quién va a ser ese subconjunto P? Que son todos los positivos que yo puedo destacar, el conjunto positivo de los racionales. Entonces, lo toman de la forma, todos los racionales de la forma P sobre Q, es esta, y ponen la condición de que P por Q debe de ser un natural. ¿Por qué? Porque si P por Q es natural, significa que siempre el racional P sobre Q va a ser un número positivo. Entonces, acá nada más es un ejemplo de cómo puedo yo verificar un cuerpo que sea un cuerpo ordenado. Si yo sigo la relación de orden que les mencionaba anteriormente, se van a cumplir. Que yo tomo, por ejemplo, si yo tomo un X y un Y que pertenezcan acá al caso de Q, deben de ser fracciones. Se van a cumplir las relaciones de orden que yo les había mencionado. Entonces siempre se va a cumplir que X sea menor que Y, o X sea mayor que Y, o X sea igual a Y. Entonces acá solo es nada más. Es un ejemplo de un conjunto, de un cuerpo ordenado, que debe cumplirse. Y casi siempre los cuerpos, casi siempre van a tener esas relaciones de orden. No sé si hay preguntas en eso. Acá nada más han definido el subconjunto P como los positivos, pero para que sean positivos las fracciones, debe cumplir que P por Q debe pertenecer a las naturales. Eso significa que P y Q deben ser positivos. ¿Preguntas en ese ejemplo? Ahí aparece en el material. No sé si hay preguntas.
Alison y Catherine. No sé si tienen preguntas. Si no, vamos al siguiente. Vean, vamos a discutir, pero me gustaría que participen. Si ustedes tienen dudas, no se queden con las... Licenciado, Ajá. licenciado, disculpe, yo tengo una pregunta. En el caso de que sean, por ejemplo, los números irracionales, perdón, racionales, en Ajá. ese caso, como dice que tenemos que probar que X es mayor que X es menor que Y que X es igual a Y. En el caso de X es igual a Y, no habría un problema al momento de probarlo. No, porque vaya, lo que pasa es que debe cumplir esa relación de orden. Lo que sucede, vaya, por ejemplo, aquí he tomado X y Y, ¿verdad? Pero X yo puedo definir lo que va a tener la forma. ¿Qué forma va a tener X? Va a tener la forma de A sobre B. Pero, vaya, ese es cualquiera en general. Ahora, recuérdense que aquí tengo la condición, acá porque lo he tomado racional, pero acá tengo la condición que P y Q van a ser naturales. ¿Qué significa eso? Que al multiplicarlos debe ser positivo. Por ejemplo, voy a tomar un Y igual a C sobre D. Entonces, si yo comparo, vean, yo digo la primera relación, A sobre B es mayor que C sobre D. Acá lo único que yo debo decir, en qué condiciones A sobre B debe ser mayor que C sobre D. ¿En qué condiciones? Ustedes deben de restringir a y a B. Recuérdense que A sobre B es un racional. Pero eso es aplicando las relaciones de orden. ¿En qué condiciones yo puedo decir? Puedo decir que A sea mayor que C. Puedo decir, para que eso se cumpla, que A debe ser mayor que C. Si no, no se puede cumplir. O, ¿qué pasaría si yo les pongo la condición que para B debe ser mayor que D? ¿Ahí se estaría cumpliendo esa condición? No, ¿verdad? Ahí no se puede cumplir, porque ¿qué sucede si B es mayor que D? Y, por ejemplo, yo pongo las condiciones, A es igual a C y B es igual a C. ¿Se cumple esta relación en este caso? Esa es la pregunta. Alison o Catherine, ¿se cumple si yo pongo esas condiciones a la desigualdad, a esa relación? Entonces, si por ejemplo yo pongo que A es igual a C, pero B es mayor que D, esto no se cumple. Entonces, eso es lo que ustedes deben ir viendo, de acuerdo a cómo están definidas. Obviamente, esa es la definición usual que nosotros usamos, ¿verdad? O por ejemplo, no sé si usted me dijo la igualdad, ¿verdad? ¿Qué sucede si A sobre B es igual a C sobre D? La única forma para que se cumpla la igualdad es poner la condición que A debe ser igual a C y B debe ser igual a D. Bien, eso es una condición. O la otra es, recuérdense que en fracciones hay fracciones equivalentes. Entonces que sean múltiplos. Que A sea igual al múltiplo que digamos C y B sean múltiplos. Entonces recuérdense las fracciones equivalentes. Entonces, pero acá solo es un ejemplo y acá lo hacen por la definición formal que definen un conjunto P y lo restringen a eso. No sé si ahí queda más o menos aclarada la duda o todavía quedó esa duda. Sí, está bien, más o menos Ok, aclarada. ok. Vamos al teorema. Vean. El teorema de Bernoulli, que es el teorema 1.1 que aparece en el material. Este nos pide el licenciado en la agenda que lo discutamos la definición. Y dice el teorema de Bernoulli. En todo cuerpo ordenado K, si n pertenece a los naturales y x es mayor o igual que menos 1, entonces tenemos que 1 más x a la n es mayor o igual que 1 más n por x. Entonces, tenemos que demostrar que si n, vean, estas son las hipótesis, que n pertenece a los naturales y que x es mayor o igual que menos 1. Entonces, se debe cumplir esta desigualdad. Eso es el teorema de Bernoulli. Y ahí aparece la demostración. Y ahí quiero que ustedes la vean. Esta demostración se hace por inducción. Entonces, en inducción ustedes saben que deben de encontrar un caso base. Entonces, el caso base es para n igual 1. Acá en el material dice que es evidente.
ustedes lo que pueden hacer ahí verificar, ¿verdad? Si yo tomo para n igual 1, por ejemplo, voy a tener 1 más x elevado a la n, y eso va a ser mayor o igual que 1 más n por x. ¿Y qué vamos a hacer ustedes? En lugar de n voy a sustituir para 1. Entonces voy a borrar n y voy a sustituir acá, en lugar de este n, voy a colocar 1. Y eso es evidente. Si ustedes se fijan, acá sería 1, aquí sería 1. Entonces me quedaría que 1 más x es mayor o igual que 1 más x. Y eso es cierto, ¿verdad? Se cumple la igualdad, entonces eso es verdadero. Entonces ese sería el caso base. Eso no aparece en la prueba, allí eso es el caso base. Y recuérdense que por el método de inducción, lo que se hace es encontrar el caso base, que es cierto, ya lo encontramos, y ahora hay que asumir que es verdadero para n y que se debe cumplir para n más 1. Entonces vamos a suponer que la igualdad se cumple para n, es lo que dice. Entonces la desigualdad, entonces significa que, vamos a copiar la desigualdad, 1 más x, acá vamos a poner 1 más x, acá vamos a asumir que es cierto para n. Bien, esto es cierto mayor o igual que 1 más nx. Espero que ustedes estén viendo. Esta desigualdad es cierta, pero nos piden que probemos, en esto, de ahí está la demostración, pero nos piden que probemos, esta es la hipótesis de la prueba, esto tampoco lo dice ahí, pero es la hipótesis, y nos piden probar que se debe cumplir para, lo voy a anotar acá, 1 más x a la n más 1. Se debe cumplir para n más 1 esa desigualdad. Entonces es mayor o igual que 1 más, entre paréntesis, n más 1, cerramos paréntesis, por x. Es decir, esta desigualdad es la que debo de cumplir a partir de la hipótesis que yo me planteo. Eso es lo que me dice. Entonces, si ustedes se fijan, esto que aparece en la prueba es parten de un lado de la desigualdad y llegan al otro lado. Entonces, acá se parte de 1 más x a la n más 1, a que es igual. Ustedes saben que al multiplicar la misma base, en este caso yo puedo distribuir, puedo multiplicar, ven, esto sigue siendo igual a 1 más x a la n por 1 más x. Si yo multiplico esto, se escribe la misma base, se suman los exponentes. Me quedaría exactamente eso. Yo creo que esto lo ven, ¿verdad? No creo que haya problemas. Luego, aquí se aplica la hipótesis. Si ustedes se fijan en esta prueba, se aplica la hipótesis en el siguiente paso. ¿Por qué? Aquí tengo 1 más x a la n. ¿Y qué tengo por hipótesis? Por hipótesis yo tengo que 1 más x a la n es mayor que 1 más n por x. Entonces, sustituyendo eso ya es una desigualdad. Pero esto sucede por hipótesis. Vean, sustituyo en lugar de 1 más x a la n, pongo 1 más n por x, pero esto ya no es igual, es mayor o igual que 1 más n por x por 1 más x, como les mencioné por hipótesis. Ahora en la prueba acá lo que hacen es multiplicar, es hacer la multiplicación, multiplicar 1 por 1, que es 1, 1 por x, que es este x que está acá, luego nx por 1, que es nx, nx por x me queda nx cuadrado. Si ustedes se fijan, esta igualdad se sigue cumpliendo de aquí para acá. Luego, ¿qué hacen después? Solo reducen términos semejantes. Acá sacan factor común x y les queda 1 más 1 y aquí queda x. Si ustedes se fijan, acá el único término que estorba es este. Pero si yo le quito ese término a esta ecuación, esto sigue siendo mayor o igual que 1 más n más 1 por x. Y ahí estaría demostrado lo que es el teorema de Bernoulli. No sé si tienen preguntas, dudas en esa demostración que aparece ahí. Ajá, preguntas. ¿O todo está claro en esa demostración?
Licenciada, una pregunta. ¿Por qué se eliminó x por x, n por x al cuadrado? Perdón. Esto es por conveniencia, ¿va? Pero esto es por conveniencia, porque yo estoy seguro que al eliminarlo se sigue cumpliendo esto. Perdón, aquí voy a cambiar. Voy a borrar. Es la otra desigualdad. Esto es por lo que yo ando buscando. Yo ando buscando, bien, yo puedo eliminar este término y estoy seguro que al eliminar ese término en la siguiente, ¿qué queda esto? Eso es lo importante, que ustedes estén seguros de que al eliminarlo siempre se va a cumplir la desigualdad. Más 1. Estoy seguro que al quitar ese término, que es este término al cuadrado, esto se sigue cumpliendo. Entonces, y eso es lo que yo quería demostrar. Nada más eso es por conveniencia, pero la propiedad es cierta. O sea, si yo elimino de un polinomio un término, el otro es, al que le eliminé es menor que al que tiene ese término. Eso es lo que se utiliza ahí. No sé si hay preguntas. Voy a tomar una captura de pantalla, fíjense, porque el licenciado está pidiendo en el grupo, está pidiendo una foto de la asistencia, que la compartamos al grupo. Ahí me van a disculpar. Voy a detenerme en esa parte ahorita. Solo voy a mandar eso para evidencia. No sé si tienen preguntas con respecto a ese teorema. No sé si hay otra pregunta. Vale, entonces, si no, vamos a continuar. Vean, de ahí aparece uno, pero vamos a esta definición. Vamos a ir a la definición. Quiero que también abordemos esta definición. En repaso vamos a estar viendo, espero que veamos algunos ejercicios con respecto al tema de la unidad 1. Y vamos a hacer también una introducción a la unidad que viene, en la siguiente tutoría, ¿verdad? Pero eso va a ser el repaso. La siguiente definición es de valor absoluto, pero ahora definido en un cuerpo ordenado. Entonces aquí tenemos un cuerpo ordenado K. Definiremos el valor absoluto de un elemento. Ustedes, esta definición no es nueva. El valor absoluto, ustedes saben, de un elemento o de un número es menos x si es negativo, si es menor que 0. Es 0 si el elemento es igual a 0. Y ese x es el mismo x si es positivo. Recuérdense que aquí estamos trabajando con cuerpos. ¿Y qué significa eso? Que cumple las 8 propiedades, los 8 axiomas. Esa definición no creo que ustedes tengan problema para ocupar esa definición. ¿Por qué les pongo esa definición? Porque en el teorema 2, también que nos piden que discutamos, aparece esa definición. Y esa definición es importante que ustedes la conozcan. Bueno, teorema 2 dice, si yo tengo dos elementos A y X, elementos de un cuerpo ordenado K, las siguientes afirmaciones son equivalentes. ¿Qué significa que sean equivalentes? Que, por ejemplo, se va a cumplir la I si solo si se cumple la 2I. Entonces, por ejemplo, acá dice este teorema. Si X es mayor o igual que menos A y menor o igual que A, si y solo si, vean, si y solo si, X es menor o igual que A y menos X es menor o igual que A. Y eso se cumple si y solo si el valor absoluto de X es menor o igual que A. Entonces, eso que yo les pongo acá significa que sean equivalentes. Si y solo si significa que se va a cumplir I si se cumple 2I. Si se cumple 2I, se va a cumplir 3I. Si se cumple 3I, se cumple 2I. Y si se cumple 2I, se cumple 3I. Entonces, eso significa equivalencia. Eso es lo que dice el teorema. En el caso de la demostración de ese teorema es bastante sencilla. Solo es de analizar esa línea que está ahí. Y yo quiero que ustedes se enfoquen allí y ustedes me digan si entienden. Eso sí, les voy a dejar a ustedes y ustedes me digan si entienden esa demostración que aparece allí o qué dudas pueden tener. Ajá. ¿Alguna duda que ustedes puedan tener?
Va, lean la parte de la demostración y ustedes me dicen si se entiende o no la entienden, esa demostración. Ajá, Catherine o Allison. No sé si se entiende o no la entienden. Esa es la demostración del teorema 2. Hola. No sé si ustedes ven la pantalla o tienen el folleto, pero necesito saber si ustedes la entienden o... Ajá. Sí la podemos ver, Más, estamos. sí la Ajá. podemos ver. Solo tengo Sí. una pregunta. En ese caso se va tomando directamente lo que es la propiedad del valor absoluto de una vez. Ajá. Al final se ocupa la propiedad del valor absoluto, pero si ustedes fíjense acá, voy a partir como, recuérdense que en las equivalencias se debe ir probando sí y solo sí. O se debe probar y, entonces 2i, o 2i, entonces i. Acá se va haciendo de un solo la equivalencia, si ustedes observan. Parten del hecho, de la hipótesis que x es mayor o igual que menos a y menor o igual que a. Pero eso es cierto, acá sí, solo sí, se cumple esta condición. Obviamente, ¿verdad? Que x es mayor o igual que menos a y x es menor o igual que a. Esto es lo que dice la primera parte, y eso es cierto, eso es cierto. Entonces, eso es cierto si solo si a es mayor que x y a, vean, acá a dice que es mayor o igual que menos x. Acá ustedes saben por propiedades, ¿qué pasa si yo acá multiplico por un negativo? Me queda menos x y se le debe dar el inverso. Multiplico por menos 1 a ambos lados y se debe cambiar la dirección. Eso es lo que han hecho acá. Vean, si yo hago esa parte acá, perdón, aquí hay un error. Es en esta parte. En esta de acá es que se hace eso. Voy a cambiar eso. Voy a borrar eso. Si al menos A, acá por ejemplo, acá ya tengo, ¿verdad? Para que ustedes vean esa prueba. Ustedes se fíjense acá, aquí tengo que A es mayor que X, es esta parte. A es mayor o igual que X. Y la otra parte es esto. Multiplicaron por el menos. Entonces, menos por menos, y recuérdense que al multiplicar en una desigualdad de orden, por un negativo se debe dar vuelta a la desigualdad. Entonces, si yo multiplico por menos 1 acá, ¿qué sucede? Me quedaría A es mayor o igual que menos X. Entonces, por eso es lo que han hecho en esta parte. Por eso dice, esto se cumple si solo si se cumple esto. Ahora, ¿esto qué es? La definición de valor absoluto, que es lo que tienen acá. Si solo si A es mayor o igual que el valor absoluto de X. Y eso es cierto, ¿verdad? Acá se toma el valor absoluto de X es el mayor de acá. Entonces, es lo que aparece a lo último. La última equivalencia se debe a que el valor absoluto es el mayor de los X y menos X. Es decir, se toma el valor absoluto de X y menos X para que eso se cumpla esta desigualdad. No sé si hay preguntas, pero ahí se utiliza la definición de valor absoluto. Entonces, en ese teorema, no sé si hay preguntas. Y luego, si ustedes se fijan, avanzando ya con el material, hay otras definiciones importantes que podemos definir en un cuerpo ordenado, que son las cotas superiores. Entonces, vamos a definir, vean, siempre un subconjunto X del cuerpo ordenado K. ¿Cómo podemos decir que es una cota superior o una cota inferior? Si existe un elemento, vean, si existe un elemento que pertenezca al cuerpo ordenado B, tal que ese B sea mayor o igual que todos los elementos de X, del subconjunto que yo he tomado. En pocas palabras, por ejemplo, si yo tomo los reales, un ejemplo acá, si yo tomo este conjunto de los reales, ¿quién sería una cota superior?
Y acá, vaya, por ejemplo, si yo les pregunto, tomemos el conjunto de los números reales. Y yo les digo a ustedes, defíname una cota superior. Significa que este B debe ser mayor o igual que todos los X que pertenezcan al conjunto X. Entonces yo puedo encontrar, si yo tengo el conjunto de los reales, ¿quién sería una cota superior? Vamos a ver, ¿alguna idea que ustedes tengan? Vamos a definir, vaya, por ejemplo, si yo les digo, definamos el intervalo, vamos a definir el intervalo 0,2. Vean, ese intervalo es una cota superior e inferior. Superiormente, ¿por quién está acotado? Por 2. Inferiormente, por 0. Y ahí es donde resulta la importancia de los intervalos. Si yo les pongo, por ejemplo, el intervalo 0,3. Esa es otra cota en los números reales. De 0 a 3, el 0 y 1 son cotas superiores. Superiormente está acotado por 3. Entonces, a eso es que se refiere. No sé si hay alguna pregunta. En otras palabras, pues, es lo que lo menciona. Si yo defino, por ejemplo, X es un subconjunto de menos infinito a B. Esto es en general. Y son lo de los intervalos. Bueno, esto es cuando hablamos de cotas, es decir, que yo puedo encontrar un valor que sea mayor que todos los elementos que pertenezcan al subconjunto. A eso se refieren las cotas superiores. Y las cotas inferiores, es lo que menciono, es diferente, ¿verdad? Que, por ejemplo, yo puedo encontrar un elemento del conjunto, del cuerpo ordenado K, por ejemplo, un A, y X que pertenezcan al subconjunto, entonces voy a decir que todos los elementos de A deben ser menores o iguales que los X. Y ahí le estoy llamando cota inferior. Entonces, en este caso, por el ejemplo que yo les puse del intervalo, 0 sería una cota inferior y 2 sería una cota superior. Entonces, a eso es que se refiere. Con este ejemplo se entiende un poquito más esta definición con las cotas, hablando de los números reales. No sé si hay preguntas. En esta definición de cotas inferiores y cotas superiores. Esta definición es importante. Si no quedan claras estas definiciones, igual voy a estar abordando un poco en la parte de las de repaso. Y ahí voy a ver si meto algunos ejercicios que estemos trabajando con respecto a esto. Entonces también en las cotas superiores podemos definir un supremo. Y vean, esta es otra definición que ustedes ahí van subrayando, que eso se trabaja bastante en análisis real. Estas definiciones es importante que les queden bastante claras. Por ejemplo, dice, si yo tengo un cuerpo K ordenado y un X, es decir, un subconjunto del cuerpo K, que está acotado superiormente, un elemento B que pertenezca a K se llama supremo de X, supremo del subconjunto, cuando B es la menor de las cotas superiores de X en K. Y lo denotaremos por B igual al supremo de X. Bien, esa definición, voy a ir dando más ejemplos para que les quede más clara. Yo sé que por el tiempo puede ser que ahorita ya estén, porque hemos trabajado bastante, ya estén para esta definición. Y eso sí hay que ir viendo un poco más ejemplos. En la de repaso yo voy a ir aclarando estas definiciones un poco más, pero por ejemplo acá solo las doy a conocer, pero dice que el supremo de X del subconjunto, le vamos a llamar supremo, a la menor de las cotas superiores. Y eso se ve cuando tenemos subconjuntos. Y se va a ver más que todo más claro en los ejemplos. Pero se los prometo que en la de repaso ahí voy a tener más ejemplos de cómo encontrar el supremo dados unos conjuntos. Esa es la definición. El supremo, como les mencioné, el supremo debe ser el menor de las cotas superiores.
¿Y las cotas superiores quiénes son? Según la definición que vimos anteriormente, son todos los, es el valor que pertenezca al subconjunto X, ese que tomamos acá, que sea mayor que todos los elementos. Eso puede traer un poquito de generar un poco de dudas, pero sí estos temas de supremo y ínfimo, espero que ustedes traten de ir asimilándolos mucho que mejor. Acá solo se lo voy a dar a conocer y lo vamos a trabajar un poco más en la parte de repaso, en la que tengamos de repaso que le hemos definido para el martes, no este martes, no que el siguiente martes a las 8. Vean, acá dice, si para que B que pertenezca al cuerpo sea supremo de un subconjunto X, es necesario y suficiente que cumpla las siguientes condiciones. Bien, eso es aclarando la parte anterior. Dice que para que yo pueda decir que es el supremo, debe cumplir que para todo X que pertenezca al subconjunto del cuerpo, se tiene que X debe ser menor o igual que B. ¿Y B quién era? Un elemento que pertenezca acá. Y por ejemplo acá dice, si C pertenece acá, es tal que X es menor o igual que C, para todo X que pertenezca a, entonces B debe ser menor o igual que C. Entonces, esas son condiciones que debe cumplir el supremo. Pero como les mencioné, vamos a ver un poquito más de ejemplos. Si ustedes se fijan en el material, no hay mucho ejemplo de eso, pero sí se aborda en la unidad 2, se trabaja bastante en sucesiones y series. Entonces, hablando de supremos e ínfimos, y allí se ven ejemplos más claros de esto. Acá solo es para que ustedes los conozcan. Y de igual manera se define el ínfimo. ¿Qué es el ínfimo? Bueno, el ínfimo dice que de manera análoga, un elemento A que pertenezca acá se llama ínfimo de un conjunto, en este caso le llaman gamma al subconjunto de K. K siempre es un cuerpo ordenado, acotado inferiormente, cuando A es la mayor de las cotas inferiores de gamma en K. Entonces, allí ustedes pueden tener un poquito de controversia o dudas, pero como les mencioné, vamos a trabajar esas dos definiciones en la parte de repaso. Y aquí también, para que sea el ínfimo, debe cumplir estas dos condiciones. Para decir que A, que pertenece acá, sea ínfimo de este subconjunto, gamma, es necesario y suficiente que se satisfagan las siguientes condiciones. Para todo elemento que pertenezca al subconjunto se tiene que A debe ser menor o igual que los Y que C que pertenezca acá tal que C debe ser menor o igual que Y. Es las mismas condiciones en el ínfimo. Entonces, vaya, en el caso lo voy a dejar así. Yo sé que tienen bastantes dudas en el caso de supremo, tal vez en las cotas superiores e inferiores, tal vez no. En el caso de supremo e ínfimo, sí. Pero voy a tratar de explicarlas con ejemplos más claros en esa tutoría. Entonces espero que no falten. Acá hay un ejemplo, pero este ejemplo no deja muy claro. Y este ejemplo nada más habla de las cotas superiores e inferiores. Por ejemplo, se define, siempre trabaja como cuerpo el conjunto de los números racionales. Este es el cuerpo, el conjunto de los números racionales. Entonces, en el ejemplo aparece, dice que se define el X, el subconjunto, ¿verdad? X, un subconjunto del cuerpo que es los números racionales, y definen cotas inferiores y cotas superiores. Por ejemplo, a X, ¿cómo lo definen? Al subconjunto X. Lo definen como los X que pertenecen a Q, tal que X es mayor o igual que 0 y X al cuadrado es menor que 2. Y a gamma lo definen como Y que pertenece a los racionales, tal que Y es mayor que 0, pero Y al cuadrado es mayor que 2. Acá es menor que 2 y acá es mayor que 2. Entonces el X, vean, definido de esa manera, es su conjunto del intervalo 0,2. Es decir, que X es un subconjunto acotado de los racionales. Eso es lo que me refiere, nada más. Que X, como X es subconjunto de este subconjunto, que es una cota de los racionales, entonces
es X es acotado, es una cota de los racionales. Y lo mismo sucede con los Y. Si ustedes se fijan, Y son mayores que 0 y Y al cuadrado es mayor que 2. Entonces está hablando que gamma, perdón, este es gamma, es un conjunto de 0 más infinito. Es decir, que gamma es una cota inferiormente. Y es decir, que cumple la definición de cota superior y cota inferior. Entonces, yo sé que puede ser que estas definiciones, la de cota superior, cota inferior, ínfimo y supremo, estén generando bastantes dudas. Vamos a ver la última definición y nos vamos a ir quedando hasta por ahí. Y como les menciono, ahí quedan las dudas con esas definiciones que yo les di. Y espero que ustedes vayan igual investigando y vamos a ir aclarándolas toda esa parte en la tutoría de repaso. Y lo último, que es un cuerpo completo. Ya vamos a llamar un cuerpo completo a cuando un subconjunto X de K no vacío es acotado superiormente, posee supremo. Es decir, podemos decir que un cuerpo es completo cuando podemos encontrar, vean, un X subconjunto del cuerpo está acotado superiormente y esa cota posee supremo. Es decir, para poder entender esta definición hay que tener bien claro qué es el ínfimo, qué es el supremo, cómo se encuentran en un conjunto. De definir los subconjuntos. Eso, como les mencioné, puede generar bastante dudas. No sé, en general, vean, al final, si ustedes se fijan, iniciamos yo inicié preguntando con la definición de números reales. Y en sí, ¿por qué sobre números reales y por qué la unidad se llama números reales? Porque los números reales es un cuerpo ordenado, llamado el cuerpo de los números reales. Vean, eso es bien importante y con eso vamos a estar trabajando bastante. Entonces, ahí cumple algunas propiedades. Ustedes vean, yo les digo, verifiquen que es un cuerpo ordenado, tienen que primero comprobar que es un cuerpo, luego que está ordenado, cumple las relaciones de orden. Y acá lo que hacen es definir sus conjuntos. Pero lo interesante de esto es en este lema que, si ustedes pueden ver, el conjunto no puede ser completo. ¿Por qué? Porque no posee un supremo. Entonces, eso es viendo la definición. Nada más, esto los dejo, estas últimas como comentarios, y vamos, como les mencioné, a ver ejemplos. No sé si tienen dudas. Bueno, yo sé que tienen dudas de toda esta parte. Eso estoy seguro. Porque esto queda bastante en el aire y esa parte solo les di a conocer las definiciones. No sé si hay preguntas en general. Vale, porque ahí estaríamos terminando. No sé si tienen algún comentario o dudas. Pues en la parte teórica, la última parte, sí tengo unas cuantas dudas, pero se van a solucionar en la tutoría de repaso. Sí, vaya. Ajá, ahí vamos a ir aclarando la parte de cotas superiores, cotas inferiores, lo del ínfimo y el supremo que les mencioné. Yo sabía y les di a conocer porque para esa parte del material, y que esa parte ustedes tienen que tener bastante claro del supremo y el ínfimo. Y voy a abordar ejemplos en esa tutoría, en la tutoría de repaso, que la vamos a ver el día martes, sería de este martes al siguiente. No sé si hay otra pregunta, pero sí, me gustaría que ustedes también, para que más que todo se genere como discusión, ¿verdad? Que ustedes investiguen y vayan viendo ejemplos y ustedes me digan, sí, ahora sí ya quedó bastante claro, porque esa es la idea, ¿verdad? Las dudas que ustedes tengan, poderlas aclarar completas, para que ustedes quede bastante claro. Ahorita les tomo la asistencia, no sé si hay otra pregunta. En general, ¿no? En mi caso no, Ajá, entonces nos quedaríamos hasta acá. Ya les tomé la asistencia. Recuérdense que esto se está grabando. Y vaya, no sé si ya realizó el grupo. Catherine fue, ¿verdad? Catherine, no sé no, todavía no, pero ya lo voy a hacer. Vaya, entonces hace el grupo, agregan a los demás, por favor. Creo que son 3 nada más. Y nos vamos a quedar hasta acá. Entonces, cualquier duda, ustedes escríbanme. Ahí tienen mi correo. O pueden escribirme al WhatsApp. Está bien, Lick.
Vale, entonces tengan buen día, cuídense, bendiciones. Licenciado, solamente agregaría a la compañera Alison que está aquí, pero otra Ok, compañera sí no sé quién vaya. es. Sí, me agrega a mí como administrador para yo mandarle por correo el link para que él se agregue. Ahí está bien. Ok, gracias, cuídense y pendientes con las tareas. Gracias por la tutoría, Dick. Vaya, adiós, cuídense, bendiciones. Feliz día. Gracias, igual.